Bueno, pues ahí está la información. Efectivamente, el abogado, pues dice, está bien que se le condene 22 años de prisión, pero no es suficiente porque hay otros dos juicios que Huerta tiene abiertos por delitos de violación. Me dicen al abogado. Gracias, Juan Antonio. Gracias, buenos días. Gracias, abogado. Buenos días. Gracias por tomarme la comunicación. A ver. El abogado Teófilo Benítez en la línea, como siempre, pues hemos seguido este y otros temas de otras víctimas. Con usted, abogado, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oiga, pues no es suficiente, 22 años no son suficientes, abogado. Mira, no es que no sean suficientes, sino que la penalidad pues debe de ser honrosa para la propia víctima y nosotros pues no debemos de dejar pasar lo que precisamente estamos reclamando, justicia, y esa justicia, como está contemplada dentro de la propia ley, pues hay que exigirla. Imagínese, bueno, yo recuerdo ahora cuando dimos a conocer el caso, los testimonios y las denuncias, cuántos defensores le salieron al diputado de Morena, Saúl Huerta, ¿no? Cuántos señalaban, como sucede en estos casos, a las víctimas de ser las responsables y por qué estaba en un hotel y por qué entró y por qué estaba solo. ¿Cuántos obstáculos hay que librar, abogado, para llegar finalmente a obtener justicia? Tienes toda la razón y eso hace que pues, la propia sociedad esté en riesgo y que esto se vea pues complicado a través del camino del proceso y que pues esos obstáculos se tienen que ir venciendo poco a poco. Bueno, pues escuchábamos ya una parte del testimonio que una de las víctimas nos dio, cómo era el modus operandi de este señor que fue diputado de Morena, Saúl Huerta, y que ha sido sentenciado a 22 años de prisión. Ya nos hablaba del modus operandi y pues no son los únicos casos, no es el único caso, abogado. No, son diversos y en los diversos temas pues se veía cómo llevaba a cabo pues todas esas acciones de la misma manera, ¿no? De la misma forma y en los mismos o en lugares muy parecidos. Entonces se elegía a las víctimas en estado de necesidad y de ahí pues les hacía las invitaciones a trabajar y abusaba de ellos, ¿no? Bueno, pues no están satisfechos. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice el jovencito que ya será mayor de edad ahora o todavía no, Teófilo? Ya ahorita, pero más sin embargo, pues estos hechos sucedieron cuando él era menor de edad y por lo tanto, pues se tiene que castigar con la ley que se hizo ese acto en ese momento, ¿no? Pues muchos obstáculos, Sí. lo decíamos, sí, abogado, dígame. Pues no escucho bien, están otras llamadas. Ah, perdón, seguramente hay un error técnico, seguramente, vamos a ver si lo podemos resolver. Bueno, pues este joven de 15 años al que el exdiputado violó presentó la denuncia en ese entonces, en 2021, la presentó en Puebla, todavía este sujeto era diputado federal por Morena, le digo. Nada más que se les olvida, se les olvida a algunos incluso compañeros la defensa ultranza que hacían del diputado morenista de Saúl Huerta. Todavía era diputado, tenía inmunidad, no lo podían procesar por este delito. Tuvieron que pasar varios meses hasta que la Cámara de Diputados votaron eliminarle el fuero a este sujeto, a Huerta. Lo detuvieron aquí en la Ciudad de México y ahora pues pasará al menos 22 años en prisión, abogado. Sí, pues hemos visto todo eso, inclusive cómo el apoyo lo recibió desde la presidencia, ¿no? La propia esposa del presidente salió a medios a decir que él era inocente y que tenía todo su respaldo de ella. Y ese respaldo, pues hemos visto que han hecho múltiples de artimañas en la Fiscalía de la Ciudad de México para no obtener un resultado favorable, más sin embargo, todo eso se ha combatido. Bueno, pues atentos, siguen adelante los otros dos expedientes, las otras dos carpetas. Así es, siguen adelante y vamos por nuestra parte a exigir justicia. Muy bien, tendría que ser una pena similar y son sumatorias, abogado. Lamentablemente en la Ciudad de México el delito se castiga con una penalidad menor. Más sin embargo, pues vamos nosotros a exigir la pena máxima para que sea una pena ejemplar y que se vea que el sistema judicial y el gobierno pues no están haciendo cuestiones favorables hacia una persona que está totalmente señalada y que es culpable de estos delitos. Gracias, abogado Teófilo Benítez. Qué gusto saludarle como siempre. Gracias, buenos días.